Hoy quiero hablarles sobre las tres escuelas de la vida. En la Biblia nosotros encontramos un versículo que me da a mí la base para poder predicarle este mensaje que Dios reveló a mi vida, que le va a ayudar a usted a pensar de una manera generacional, y no solamente a pensar de una manera generacional, sino a actuar de una manera generacional. De nada serviría que pensemos de una manera generacional si no comenzamos a actuar de una manera generacional. En Proverbios capítulo 24, versículo 3, la Biblia me menciona dos versículos, unas palabras, muy importantes que quiero usar precisamente para enseñarles sobre estas tres escuelas de la vida. Abra su corazón, usted va a ser edificado esta tarde, y una palabra que le va a ayudar demasiado a usted, a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Porque toda gente, toda persona, escúcheme bien, puede cursar estas tres escuelas. Desafortunadamente hay personas que se están perdiendo una de ellas, si no es que dos. Pero tú estás aquí en esta tarde privilegiado de parte de Dios para que puedas cursar las tres escuelas de la vida. ¿Cuáles son esas tres escuelas de la vida? Proverbios 24, verso 3 dice: con sabiduría se edificará la casa. Escuche por favor. Con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras o los cuartos de tu casa de todo bien preciado y agradable. La Nueva Traducción Viviente me dice que con prudencia se va a afirmar la casa, pero dice se va a fortalecer. Y me dice que con ciencia se van a llenar los cuartos de toda clase de riquezas y de objetos valiosos. Le hago una pregunta: ¿Dios tendrá algún problema que en mi casa yo tenga muebles bonitos? ¿Dios tendrá algún problema que en la casa suya usted pueda tener quizá algo de valor? ¿Tendrá Dios un problema con eso? ¿Usted qué dice? Le digo esto, ¿por qué? Porque hay ciertas denominaciones o ciertas enseñanzas donde inclusive tener un anillo como el que yo traigo en mi mano de matrimonio, que es obviamente de oro porque se usa de esta forma, algunos grupos o algunas sectas o denominaciones esto lo miran como vanidad y lo miran como pecado. Por lo tanto, esto no lo ponen en sus dedos, mucho menos en sus oídos, ni mucho menos lo cuelgan o lo ponen en sus manos, porque esto para ellos es pecado. ¿Cuántos saben que el oro es valioso? ¿A cuánto les gusta el oro? ¿Tendrá problemas Dios con el oro? Mire, aquí no nos lo queremos poner en el dedo pensando algunos que es pecado, cuando en la Biblia me enseña que en el cielo, en el reino de los cielos, el oro es el pavimento con el que se pavimentan las calles. ¿Cómo ve? Entonces Dios no tiene problemas con el oro. Dice la Biblia que Dios es el dueño del oro y de la plata. De hecho, la ciudad celestial dice que no solamente las calles son de oro, sino que las puertas son perlas preciosas. Amén. Entonces Dios no tiene nada con nuestra prosperidad generacional, nada de malo con que nosotros podamos tener una casa llena de bienes preciados y agradables, que tengamos una familia que se edifica en la sabiduría y que tengamos una familia que pueda ser firme o fortalecida. Por lo tanto, este versículo, escúcheme bien, me da la fórmula divina para la prosperidad
familiar. Esta es una fórmula divina para que nosotros podamos prosperar como Dios quiere que prosperemos. Y como lo vuelvo a decir, para tus hijos y los hijos de tus hijos, hasta 1000 generaciones. Jóvenes, por favor, pongan atención, porque el día de mañana o en unos años ustedes se van a casar y ustedes quieren esta fórmula divina para la prosperidad en su hogar, de tal manera que su matrimonio o su casa se pueda edificar con la sabiduría divina, se pueda afirmar con la prudencia, y también su casa o su hogar se pueda llenar de todo bien preciado y agradable con la ciencia. ¿Estaremos logrando nosotros esta prosperidad que Dios quiere para nuestra vida? Esta es la prosperidad que Dios quiere para nosotros. Una prosperidad que tiene que ver con 3 palabras muy claves que nos van a llevar a las 3 escuelas de la vida en un momento. 3 palabras que nosotros tenemos que aprender qué significan y cómo yo las debo de valorar grandemente. ¿Por qué? Porque la sabiduría me va a ayudar a edificar un hogar bendecido. La prudencia me va a ayudar a afirmar ese hogar de tal manera que aunque vengan problemas, aunque vengan tentaciones, aunque vengan diferencias, porque yo quiero decirte que en un hogar siempre va a haber problemas, siempre va a haber diferencias, siempre va a haber crisis, siempre va a haber retos, va a haber, por qué no decirlo, hasta cosas inesperadas. Pero tú quieres que ese matrimonio que tú un día formaste delante de la presencia del Señor sea firme, se fortalezca. ¿Y cómo se va a fortalecer? Se va a fortalecer a través de la prudencia. Pero no solamente yo quiero que mi hogar se edifique con sabiduría, y no solamente quiero que mi vida o mi familia se afirme con la prudencia, sino que yo también quiero, y Dios quiere, que tú tengas todo lo que necesitas en esta vida para vivir tranquilo y para vivir feliz. Dios sabe lo que necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces Dios nos ha dado ciencia, y dice este versículo que con ciencia se llenan nuestras casas de todo bien preciado y agradable. Si tu casa no está llena todavía de todo bien preciado y agradable, probablemente esta fórmula divina no se está aplicando correctamente. ¿Estaremos logrando esta prosperidad de acuerdo a la Escritura? Mire, estaba yo pensando en lo que algunos dicen por ahí, y a veces se tiene razón en lo que se dice. Y quiero llamarle la atención a usted con esto. Se dice que la gente está esperando que tú y yo muramos para entonces hablar cosas buenas de nosotros. ¿Será cierto? ¿Sabe que tristemente esto parece ser que es así? Que la gente está esperando que usted muera, que yo muera, para que entonces comiencen a hablar bien de nosotros. A principio del año pasado fuimos a un funeral aquí cerca de un pastor que murió trágicamente, y se llenó la iglesia tremendamente con mucha gente que fue de otras iglesias, etcétera, etcétera, etcétera. Y también porque pienso que algunos fueron a ver a algunos adoradores que fueron invitados al sepelio o al funeral. Y recuerdo que veníamos con mi esposa caminando o platicando en el camino de regreso, y ella me decía: oye, ¿te gustaría que en tu funeral estuviera así llena la iglesia? Qué pregunta, ¿verdad? ¿Por qué no me pregunta que si en el funeral de ella? ¿Y sabe qué le dije? ¿Qué le dije? Le dije: ¿sabes qué? No me gustaría que en mi funeral estuviera la iglesia llena. Yo prefiero que la iglesia esté llena cuando yo estoy en vida, cuando los puedo ver, cuando me pueden sonreír y regalar una sonrisa,
Cuando yo puedo ver en ustedes el gozo de Dios y la bendición de Dios en sus vidas, y puedo ver a sus hijos prosperados, y puedo ver a sus hijos llenos de toda clase de bien y bendición de lo alto. Yo quiero ver la iglesia llena cuando estoy en vida. Cuando me muera, si quiere, no venga, ni lo voy a ver. Quédese en su casa, no hay ningún problema. Ay, se murió el hermano Jorge, era buen pastor, me gustaba cómo enseñaba, me gustaba esto, me gustaba el otro. Ay, siempre con sonrisas. Mire, se muere la gente y empezamos a hablar de cosas que nunca les dijimos cuando estaban en vida. ¿Sabe qué me he dado cuenta? Que curiosamente esto se hace así. Pareciera que la gente está esperando que nos muramos para hablar bien de nosotros. ¿Se acuerda que yo le pregunté al final de la prédica de la prosperidad generacional, qué dirían tus hijos cuando tú te mueras? Hablando del legado. ¿Se acuerda? Por eso le estoy preguntando esto. ¿Qué dirán nuestros hijos cuando nosotros nos muramos? ¿Acaso van a esperar a que nosotros partamos de esta vida para decir buenas cosas, cuando en vida no las dijiste? Mire, piense conmigo, por favor. Yo he ido a muchos funerales y yo sé que usted también. Dígame una cosa: ¿cuándo en un funeral usted ha escuchado que el pastor que está oficiando o los familiares que están participando en ese funeral se paran y dicen, bueno, aquí estamos, queremos decirle que fulano de tal era un vividor, era un mal padre, era un holgazán, era un chismoso, era un mujeriego, era... ¿Ha oído eso? ¿Alguna vez usted ha ido a un funeral y ha escuchado eso? Entonces, ¿quiere decir que todos los que se mueren son buenos padres? ¿Quiere decir que todos los que se mueren han sido buenos y excelentes esposos? ¿Quiere decir que todas las, vamos a cambiar a las mujeres, que todas las que se mueren son muy buenas mamás o mamacitas? ¿Usted qué dice? ¿Ah? Pero mire, yo nunca he escuchado, de verdad, yo nunca he escuchado que nadie se pare a hablar mal de una persona en su funeral. Pero ¿sabe qué? La mayoría de las veces yo creo que habría muchas cosas malas que se podrían decir de una persona que ha partido. Pero usted y yo queremos evitar eso. Queremos que cuando venga el pastor a oficiar en mi funeral o quien sea, que las cosas que diga, las diga y las diga con verdad. Bueno, eso yo quiero. Yo no sé usted. ¿O cuánto le van a pagar al pastor para que, no a este, a otro? Para que cuando usted se muera diga, ay, este era el mejor de todos los padres. Todos los días se la pasaba con sus hijos, oraba y ayunaba, era el mejor cristiano, su alma está en el cielo, cuando a veces quizá no están en el cielo. ¿Se ha puesto a pensar? ¿Le va a pagar al oficiante, al pastor? No, ¿verdad? Queremos que cuando muramos, el que va a oficiar, el pastor, en el funeral suyo o en el mío, diga verdades, porque las vivimos nosotros antes de partir. Tenemos nosotros entonces que aprender que si yo no curso bien estas 3 escuelas, cuando llegue el día de mi partida, porque va a llegar, puede que la persona que oficie diga cosas que no sean del todo verdad. Porque ¿sabe qué? Es muy penoso para un pastor decir la verdad en un funeral.
Yo por eso siempre le digo al Señor, Señor, y desde que acepté ser pastor le dije, Señor, quiero predicar en todos lados y ante todas las multitudes, 1, 2, 3, 4, 5, no importa, pero no me permitas predicar en funerales. Y hasta ahorita ahí la llevo. Ahí la llevo. Prefiero predicarle a los vivos, aunque algunos los veo medio muertos de tanto desvelado a que se dieron anoche. Sí. De veras, hermanos, ya no se desvele tanto. Porque no puedo decir ya no tome tanto, porque usted no toma, ¿eh? Vayamos a las 3 escuelas de la vida. Primera escuela. La Biblia me habla entonces de esas 3 escuelas que yo debo de cursarlas de una manera efectiva. ¿Sabe que cuando un alumno va a la escuela debe de ir para aprender? Aunque algunos nos mandaban los papás, ¿verdad? Vete a la escuela, chamaco. Ay, mi papá, íbamos a la escuela y a lo mejor nos íbamos de pinta y no le dábamos nosotros valor a la escuela. Pero yo quiero decirte que si no quieres terminar tus días de una manera insatisfecha, por favor valora estas 3 palabras que nos enseñan las 3 escuelas de la vida que tenemos que cruzar todos en este mundo. La primera escuela es la escuela de la sabiduría, que es la escuela divina, la cual me dice la escritura que sirve para edificar un hogar, que sirve para edificar una vida. Y cuando nosotros hablamos de sabiduría, entonces estamos hablando del temor de Dios, del que dice la escritura que es el principio de la sabiduría. Y cuando hablamos nosotros del temor de Dios, estamos hablando de la capacidad de vivir correctamente. ¿Qué es sabiduría? Es la capacidad de vivir correctamente. Si una persona tiene títulos, si una persona tiene conocimiento, si una persona tiene riquezas, pero no vive correctamente, de acuerdo a la escritura, no es sabio. ¿Cómo se ve a una persona que es sabia? Es aquella persona que con el temor de Dios vive una manera correcta, que agrada a Dios, número 1, y después que agrada a sus semejantes que le están rodeando, a su esposa, a sus hijos, a su iglesia, a su comunidad. ¿Por qué? Porque la sabiduría sirve para edificar una vida que vive correctamente. Sirve para edificar una familia que va a vivir correctamente, un matrimonio que va a vivir correctamente. ¿Por qué? Porque el matrimonio, como ya sabemos, es un pacto para toda la vida. Entonces quiero vivir con mi esposa correctamente. ¿Y qué necesito? Necesito cursar la escuela divina, que es la escuela de la sabiduría, que me enseña el temor de Dios y que me enseña a aborrecer lo malo y a apreciar lo bueno. Eso también hace el temor de Dios. Me enseña a aborrecer lo malo y a apreciar lo bueno. ¿Sí? Según Proverbios capítulo 18, versículo 13. Pero también la sabiduría me enseña a tener la vida. Por eso dice Proverbios 18, 14, 27. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Aquí está la sabiduría divina. Proverbios 18, 13. Ahora sí, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, dice, aborrezco. Ahí está el temor de Jehová. Usted quiere tener una familia bendecida, usted quiere tener una familia próspera de acuerdo a la voluntad del Señor, que el temor de Dios, que la sabiduría de Dios no falte en su hogar, porque esta es la escuela divina
que nosotros tenemos que cursar. Note que la fórmula de Dios le da prioridad a la escuela de Él. Por eso comienza hablando de sabiduría, después comienza hablando de prudencia y después comienza hablando de ciencia. Mire la segunda escuela. La segunda escuela es la escuela de la prudencia. Y el versículo que leímos al principio me dice que la prudencia me ayuda a afirmar un hogar, a afirmar una casa, a afirmar un matrimonio. ¿Por qué muchos matrimonios fracasan? ¿Por qué muchas familias se desmoronan? Porque no solamente les falta el temor de Jehová, no fueron fundados en el temor de Jehová, sino que también faltó prudencia. Por eso, joven, si te piensas casar el día de mañana, ora por tu pareja. Padres, oren por las parejas de sus hijos. Desde ahora, acuérdese que estamos pensando de una manera generacional. Desde que mis hijos eran pequeños, nosotros hemos estado orando por la princesa que Dios tiene para mi hijo Jordán, y estamos orando por el príncipe que Dios tiene para mi hija Milka, aunque el príncipe se tarde un poquito más. Ya vi que algunos están despiertos. ¿Por qué estamos orando por los hijos o los príncipes o los cónyuges de nuestros hijos? Porque queremos que su hogar se edifique en la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios dice que no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Cuando nosotros permitimos que nuestros hijos comiencen a salir con personas que son incrédulas, de acuerdo a la escritura, que no comparten la misma creencia, que no honran al mismo Dios que nosotros honramos, que no valoran la casa de Dios, que no valoran la palabra del Señor, desde ahí, en ese momento, nosotros estamos permitiendo que falte sabiduría para edificar ese hogar. Entonces, puede que ese hogar esté comenzando mal, porque no hubo un buen fundamento que está en la sabiduría de Dios, en el temor de Jehová. Necesitamos ese buen fundamento, pero también necesitamos vivir prudentemente para que el hogar que hemos formado se afirme, se fortalezca. Y la prudencia viene a ser la escuela de la experiencia. La escuela de la experiencia, que tiene que ver con la inteligencia, ya no con sabiduría, sino con la inteligencia. La inteligencia es la facilidad para hacer las cosas. ¿Verdad que hay gente que es inteligente? Le explicas una sola vez, mira, esto se hace así, se hace acá, y rápido que lo agarra. Cuando tú ves a una persona que rápidamente aprende y que tiene facilidad para hacer las cosas, estás enfrente de una persona inteligente. ¿Cuántos conocen a algún inteligente? Ay, caray. A ver, repito, ¿cuántos conocen a alguien inteligente? Puede decir amén, porque si usted es el inteligente, diga amén, yo soy el inteligente. Me dicen a la primera y lo aprendo a la primera, pastor, no me tienen que repetir 70 veces 7. Si no se trata de perdón, ¿verdad? Facilidad para hacer las cosas. Una persona inteligente, una persona que es prudente, una persona que afirma su hogar con la prudencia. Prudencia significa estar seguro de sí mismo, ser una persona sana de mente, una persona que se domina a sí mismo. Mire lo que dice Proverbios capítulo 2, verso 11. La discreción te va a guardar, te preservará la inteligencia. Si tú eres prudente, la prudencia te va a guardar de muchos problemas, te va a guardar de muchas crisis en el hogar, en el matrimonio. A nuestros hijos, si les enseñamos a ser prudentes a través de la escuela de la experiencia,
El hogar de ellos, la vida de ellos se va a afirmar, se va a fortalecer. Pero esto se cursa a través de la escuela de la experiencia. Por eso dice, te va a preservar la inteligencia. ¿Sabe que un inteligente donde quiera cabe? En los trabajos, ¿a quién quieren? Gente inteligente, gente preparada. A ver, prepárame esto. Ok, le enseñas. ¿Cómo dijo que se hacía? Ahí va otra vez. Prepárame este. Ya se me olvidó. Ay, santo Dios. Ahí va otra vez. Oiga, estar enseñándole a la gente siempre y siempre y siempre y siempre es cansado. Pero cuando habemos personas o hay personas inteligentes, esas personas son bien apreciadas. ¿Tenemos gente inteligente en casa? De este lado sí. A ver acá. ¿Hay gente inteligente en las casas de este lado? Ay, santo. Les predico a los de acá. Ok. Proverbios 13, verso 18. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección, dice, recibirá honra. Aquí nosotros entramos a la parte de los consejos. La escuela de la experiencia está basada en el consejo. Y el consejo me va a ayudar a ser prudente. Por eso el versículo del principio decía que la prudencia va a hacer que mi hogar se afirme. Chico, hasta un dicho lo dice bien dicho. El que no oye consejos no llega a viejo. Pero sabe, con tristeza le digo que hoy en día lo que los chicos menos quieren es consejos. Porque piensan que cuando nosotros los estamos aconsejando, los queremos regañar o los queremos sermonear. No se trata de sermonearlos, no se trata de regañarlos. Se trata de nosotros enseñarles a ustedes a través de consejos que les van a dar a ustedes experiencia para que ustedes agarren prudencia, y la prudencia les ayude a afirmar su vida, les ayude a afirmar su matrimonio, les ayude a afirmar su familia el día de mañana. Algunos, gracias a Dios, estamos cursando escuela de la experiencia. Yo agradezco mucho a mi padre y a mi madre, porque ellos, aunque no fueron cristianos toda su vida, aunque su matrimonio no fue fundado o edificado en la sabiduría del Señor, aún así ellos recibieron a tiempo esa sabiduría para entonces ser prudentes, mantenerse unidos y después darnos consejos a nosotros. ¿Sabe que muchas de las cosas que yo tengo el día de hoy y que sigo practicando es porque mi padre me aconsejó? Es porque mi madre me aconsejó, y de esto hablamos del legado que le prediqué hace unos días. El legado que estamos dejando a nuestros hijos a través de la experiencia, a través de nuestros consejos, para que ellos se hagan prudentes. Pero dice que pobreza y vergüenza va a tener el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección va a recibir honra. ¿A cuánto nos gustan los consejos? ¿Sabe que aunque estoy casado, aunque soy pastor, sigo aceptando consejos? Obviamente me doy cuenta de quién vienen los consejos. Si veo que son personas sabias, si veo que son personas prudentes, me dejo aconsejar. Porque esos consejos de esas personas sabias, de esas personas prudentes, me van a llevar a mí a la escuela de la experiencia. Van a producir en mí un hombre prudente. ¿Y qué va a suceder? Yo voy a pasar ese legado a mis hijos, para que la sabiduría que me fue compartida a mí, para que la prudencia que me fue compartida a mí, yo se las comparta a ellos. Y ellos el día de mañana se la compartan a sus hijos. Y así mis hijos
cursen la escuela de la experiencia. ¿Sabes que para tener experiencia no necesariamente se necesita estar viejo? A veces pensamos que los que tienen más canas, ya está viejito, calvo, pelón, tiene mucha experiencia, ya le floreó el cacahuate, está lleno de experiencia. No necesariamente tienes que estar viejo para que tengas mucha experiencia. La experiencia te la van a dar los consejos que tú aceptes de gente sabia que Dios va a poner para ayudarte, de tal manera que seas prudente. ¿Cuántos dan gracias a Dios por los consejos? Jóvenes, ¿cuántos dan gracias a Dios por los consejos? Amén. Pero hay una tercera escuela que la Biblia menciona. No solamente habla de la sabiduría para edificar un hogar, no solamente habla de una prudencia para afirmar una vida o un hogar, sino también habla de una ciencia para llenar la casa de toda clase de bien preciado y codiciable. Entonces, escúcheme bien. Aquí hablamos de la escuela del mundo o la escuela secular. Porque en todo el mundo el día de hoy existen escuelas, existen universidades, institutos tecnológicos, etcétera, etcétera, donde nosotros podemos recibir ciencia o recibir conocimiento para saber cómo hacer las cosas y entonces llenar nuestra casa de toda clase de bien preciado y codiciable. El conocimiento, como ya lo dije, tiene que ver con saber cómo hacer las cosas. Entonces vamos a ver si nos estamos entendiendo. Sabiduría tiene que ver con vivir correctamente. Prudencia, ¿verdad? Tiene que ver, o inteligencia, perdón, tiene que ver con ¿qué? La facilidad de hacer las cosas. Y conocimiento tiene que ver entonces con el saber cómo hacer las cosas. Yo no voy a tener facilidad de hacer las cosas si primero no me explican cómo hacerlas. No sé si me estoy explicando. Por lo tanto, escúcheme bien, yo necesito esas tres clases o esas tres escuelas en mi vida. Usted tiene que enseñarle a sus hijos esas tres escuelas. Y tenemos el privilegio de cursar algunos de las tres. Amén. Cursar las tres. Mire por favor lo que dice la escritura en Proverbios 8 versículo 10. Recibidme enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. Por eso le dije hace 8 días que nos debemos de preocupar más por qué clase de hijos dejamos en este mundo, que qué clase de mundo les dejamos a nuestros hijos. Porque este versículo de Proverbios me está diciendo que nosotros tenemos que recibir enseñanza, recibir conocimiento, recibir ciencia, si me permites la palabra, y no plata. Ciencia, conocimiento antes que el oro escogido. ¿Qué significa? Le voy a dejar a mi hijo una herencia, pero más que dejarle una herencia, como le dije, le voy a dejar un legado. Le voy a hablar de la experiencia que yo he tenido, de lo que me ha enseñado la vida, de lo que he aprendido, del conocimiento también que adquirí cuando yo fui a la escuela del mundo. Porque yo quiero decirle que la escuela del mundo no es mala. El conocimiento no nos hace mal. Qué bueno que nuestros hijos se preparen.
Qué bueno que se conviertan en profesionistas. Y oramos por profesionistas, oramos por doctores, oramos por enfermeras, oramos por ingenieros, oramos por arquitectos. Imagínense que dijéramos: oramos por borrachos, oramos por mujeriegos, oramos por ladrones, ¿verdad que no? Sin embargo, cuando una persona muere, se muere a veces un ladrón, se muere a veces un hipócrita, se muere a veces un mujeriego, un mal padre y todo lo demás. Y en el funeral estamos llorando y diciendo: ay, qué buen padre era, el mejor amigo, la mejor persona, lo vamos a extrañar, ay, 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 ay. Y puras mentiras. Porque el Dios que reconoce todas las cosas sabe que no es así. Pero usted y yo queremos cursar estas escuelas para que cuando llegue el día de nuestra cita obligatoria, que ya hay una cita para usted, ¿sabía? ¿Quiere saber cuándo le toca? Ay, pastor, ¿por qué habla de esas cosas? Cita obligatoria. Mañana, pasado, qué sé yo, la vamos a tener. Cuando llegue ese día, yo me voy a asegurar que las 3 escuelas de la vida las he cursado y las he aprobado. Amén. Dale a tus hijos enseñanza antes que oro escogido. Antes de ponerles miles de dólares o miles de pesos en sus manos, antes de ponerles bienes materiales en sus manos, dales enseñanza, dales consejo, dales ejemplo, dales amor, dales tiempo de calidad, para que nuestros hijos se conviertan en personas preparadas y exitosas. Proverbios 19 verso 2 dice: el alma sin ciencia, oiga esto, ¿qué dice? No es buena. Y aquel que se apresura con los pies peca. ¿Qué quiere decir esto? El alma sin conocimiento, una persona que no tiene ciencia, que no tiene preparación, que no tiene conocimiento, no es bueno para nosotros que no tengamos conocimiento. Por eso apláudale a su hijo, motívelo a estudiar lo más que se pueda. ¿Por qué? Porque el conocimiento nos da educación. Y Dios quiere usar a las personas educadas. Mire, muchas veces se nota la educación cuando estamos en la mesa con alguien. Tienes a tu pastor enfrente o a alguien más y te está hablando tu pastor y todo, o a la otra persona, y tú ni siquiera lo volteas a ver porque estás en tu teléfono. ¿Sabes que es una falta de educación tremenda? Y muchas veces esa falta de educación no nos puede llevar lejos, ni a ganar a la gente educada. ¿Por qué? Porque a veces se dice: ay, es que los cristianos son gente bien burra. Ya no más falta que le hagamos amén. No somos burros, no tuvimos mucha educación, pero la palabra de Dios nos puede educar, nos puede refinar. ¿Cuántos ya se sienten refinados? ¿Sí? ¿Sabe qué es de educados pedir perdón? ¿Sabes qué es de educados reconocer que te equivocas? Amén. Porque estamos hablando de gente prudente, estamos hablando de gente sabia, estamos hablando de gente que tiene conocimiento, estamos hablando de gente que cruzó o está cursando las 3 escuelas de la vida y no está reprobando en ninguna de las 3. Ahora escúchame bien. Esta es la fórmula de Dios para la prosperidad de cada uno de nosotros. Desafortunadamente, el mundo
tiene su propia fórmula. Y esta la ha cambiado. Y muchos estamos cayendo en la fórmula del mundo y no en la fórmula divina. Y mire cómo la cambia el mundo, ¿eh? Mire cómo la cambia la vanidad de esta vida. La cambia de esta manera: fórmula humana para la prosperidad. ¿Qué hace el mundo? ¿Qué hace la vanidad de esta vida? Ponen en primer lugar la ciencia. Ponen en primer lugar el llenar la casa de todo bien preciado y codiciable. Lo ponen en primer lugar. A ver, que mi hijo tenga esto, que mi hija tenga esto, que mi hijo tenga el carro, que tenga la casa, que tenga acá, que tenga los bienes materiales. Y ¿sabes qué? La Biblia me acaba de enseñar que lo primero, antes que el oro y antes que los bienes materiales, lo primero es sabiduría, lo segundo es prudencia y después ciencia. Pero ¿qué sucede? Los padres pensamos más en el futuro académico de nuestros hijos que en el futuro espiritual de nuestros hijos. No estoy diciendo que sea mal el futuro académico. Acabamos de hablar y acabamos de decir que el alma sin ciencia no es buena. Es bueno, pero no es lo principal, no es lo primero, de acuerdo a la fórmula que estamos viendo. ¿Sabe por qué? Porque la ciencia, como ya dije, sirve para llenar nuestra casa de todo bien preciado y codiciable. Y qué bueno tener en nuestra casa todos los muebles que necesitamos, los mejores autos para movernos, la mejor casa para vivir. Qué bueno, pero la Biblia dice que de qué sirve tener una casa espaciosa y vivir con una mujer rencillosa. ¿Ha leído ese versículo? ¿Y sabes qué? Muchos hogares hoy en día están así. ¿Por qué? Porque sus padres los prepararon en la escuela de la ciencia y dijeron: no, mi hijo tiene que ser un profesional, yo lo quiero como doctor, lo quiero como abogado, lo quiero como licenciado, lo quiero como esto. Pero se les olvidó decir: lo quiero como un hijo de Dios. Y procuraron todo para que fuera a la universidad, procuraron todo para que ese muchacho estudiara o esa muchacha estudiara, que no le faltara nada. Procuraron todo para llevarlo a la escuela del mundo, de tal manera que llenara su casa de todo bien preciado y codiciable. Y pusieron en primer lugar esta escuela, cambiando el orden que nos da la Escritura. Y yo le quiero decir que en esta escuela del mundo, escuche bien cómo trabaja. Nos enseñan una lección para después darnos una prueba. Viene la maestra y empieza a decir: miren, 2 por 2 son 4, 2 por 3 son 6, 2 por 7. ¿Quién sabe? Dice. ¿Cuántos son 2 por 7, Freddy? Eso. 7 por 7, 8 por 4. Si no, le pregunto a tu papá, es de acá. Los de antes puro acá, ¿verdad, brother? No, porque hoy a los chicos hay que preguntarles, les preguntas: oye, ¿cuánto es 8 por 8? Ay, espérame. Déjale, pregunto al hermano Hugo. Todos se lo quieren preguntar al teléfono. A la escuela tú vas, te enseñan una lección, para después te van a dar una prueba. Y en la escuela, escúchame bien, aprendemos a ser alguien. Algunos de los que están aquí tienen la dicha de decir: soy el licenciado Rubalcaba Vidadeneira Martínez de la Garza. Soy la doctora Elda Saray Lerma Calderón de los Altos del Norte. Soy el fulano de tal. Y nos llenamos la boca de satisfacción de tener un título. Y gracias a Dios por los que pudieron cursar la escuela del mundo. Gracias, los aplaudimos. ¿O no? Los aplaudimos. Yo aplaudo a mi esposa que se preparó, terminó la escuela de medicina. La aplaudo porque ella aprendió a ser alguien. Pero escucha lo que dice Proverbios verso 30, versos 2 y 3.
ciertamente más rudo soy yo que ninguno. Por eso te decía ese rato que la ciencia o el conocimiento nos da educación. Porque aquí dice, yo soy más rudo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. ¿Por qué está diciendo esto? Porque yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia o el conocimiento del santo. Qué tremendo. Esa es la escuela del mundo. Después viene otra vez la escuela de la experiencia. Y en la escuela de la experiencia, ahí ya no me enseñan a ser alguien, sino que la prudencia, que es para afirmar y que es la escuela de la experiencia, nos enseñan una experiencia, pero ahora para darnos un ejemplo. Vaya anotando por favor esto, porque lo que le estoy diciendo es un poco profundo, quizá confuso, pero si pone usted atención va a ser bien bendecido al final. Fui a la escuela del mundo para que me enseñaran una lección y después me pusieran a prueba. Estoy cursando la escuela de la experiencia, donde me comparten una experiencia o un consejo para darme un ejemplo. Mira, hijo, por favor, haz esto. Yo hice esto, sucedió esto. ¿Cuántos han hecho eso con sus hijos? Yo lo he hecho muchas veces. A veces voy con mi hijo y le digo, mira, hijo, esto se hace de esta manera. La experiencia es de esta forma. Se hace así. Y entonces le das un ejemplo. ¿Para qué? Para que él aprenda a hacer algo. Proverbios 1, versículo 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecie la dirección de tu madre. Proverbios 15:31. El oído que escucha las amonestaciones de la vida entre los sabios morará. Qué bueno por la escuela de la experiencia. Gloria a Dios por los que cursan la escuela de la experiencia. Pero escúchame bien, muchos padres fracasan en la tercera escuela y la dejan hasta el último. Sí se preocupan por la educación secular de ellos, sí se preocupan por darles consejos y compartirles experiencias y darles algunos ejemplos, pero escúchame bien, cuando se trata de la escuela divina o de la escuela de la sabiduría, muchos padres no ponen o no ponemos mucho empeño en nuestros hijos y cambiamos el orden dejándola al final. No cometas ese error. No puedes cambiar el orden de los factores, porque aquí no funciona eso de que el orden de los factores no altera el producto. Aquí sí. Si tú cambias el orden de estas palabras, va a alterar el resultado de la vida de nuestros hijos. Porque yo he visto gente preparada que ha llenado su casa de todo bien preciado y agradable con la ciencia y el conocimiento. Porque mira, ¿cuánto gana un doctor? ¿Ah? Te paras en su consultorio y en el momento que estás ahí adentro ya le debes $300. ¿Sí o no? Y luego cuando abres, a ver, abra la boca, ya le debes 500. Ah, necesita una inyección, ya le debes 2,000 más de lo que ya le debes. Ah, radiografías, otros 800. Y así se va. Y sales del consultorio bien rayado. ¿Sí o no? He visto muchos, gente que ha llenado su casa de todo bien preciado y codiciable con el conocimiento. He visto a gente que también se ha educado, se ha preparado por la escuela de la experiencia a través de los consejos y se han vuelto buenos padres, buenas personas, buenos esposos. ¿Por qué no decirlo? Porque escúchame bien, a veces no es necesario ser cristiano para ser un buen esposo. Oiga lo que estoy diciendo. A veces hay gente que no es cristiana y es un mejor esposo que usted y yo que somos cristianos. Diga, ay. Y si tiene al marido a un lado, dile, te están hablando, panzón. Perdón, te están hablando, marido.
¿Ahora qué? Dice, súmala. Vamos a sumirla. ¿Sabe por qué a veces son mejores maridos que nosotros? Porque es gente preparada, es gente educada, es gente que ha aprendido los consejos. Hijo, a la esposa hay que tratarla con delicadeza, porque mire, no se necesita ser cristiano para entender que a una mujer se le trata con respeto, con amor. Ay, hermanas, no me ayuden a echarles porras a ustedes. Que a una mujer se le trata con prudencia, y que a veces la tienes que dejar ganar, porque a veces le vas a querer ganar y nunca les vamos a ganar. ¿Ya se dieron cuenta? Hombres, ¿ya se dieron cuenta de eso? No les vamos a ganar. Pues entonces pinte su raya y diga amor y paz, chiquitita. Acuérdese, tú tienes la razón. ¿Se acuerda del gran sabio que le conté hace unos días en el estudio? Si no se acuerda, venga a los estudios. No se la voy a repetir. Lo siento. Ese fue. Yo tengo la razón, amén. Hermano, por favor. Pero el problema de esto es que mucha gente se olvida de la mejor escuela, que es la escuela de Dios. Mire, escúcheme bien. Yo estoy contento de que mis hijos están teniendo la escuela de este mundo y están cursando la escuela de este mundo, y que Dios les ha dado inclusive becas para ir a la escuela sin que me tenga que costar a mí mucho dinero, ¿verdad? Gracias por esa escuela del mundo. Gracias por la escuela de la experiencia que les estoy compartiendo y los consejos que yo les estoy dando. Si ellos los toman, gloria a Dios porque los tomen. Si ellos me tiran a loco, allá ellos. Pero mi responsabilidad es darles la escuela de la experiencia. Mi responsabilidad es compartirles ese legado. Y yo creo que ellos se están dando cuenta que cuando escuchan a papá y a mamá, les va bien. Por eso cada vez que mi hijo va a comprar un carro, ha cambiado de auto varias veces, y cada vez que compra un carro siempre gana y le va mejor. ¿Cómo es eso de que compras un carro en tanto y después lo vendes y ganas 2,000, 3,000 pesos más? Y dices, wow, lo usé un año y lo puedo ganar y vender mejor. Es que escuchó a papá. ¿Y cómo compra un carro que no se le queda al mes? Porque escuchó a papá, y la experiencia que tiene papá cuando se compra un carro se la pasa al hijo, y entonces el hijo viene y dice, papá, me quiero comprar otro carro, a ver, ayúdame, vamos a comprarlo. Y entonces el papá que tiene experiencia va con el hijo, porque sabemos dónde escuchar, sabemos dónde meter los ojos, sabemos dónde mirar para ver si un carro está en condiciones óptimas. Me doy cuenta de esto en mis hijos, y por eso su vida se está llenando de todo bien preciado y codiciable, porque están teniendo el conocimiento. ¿Sí? Su vida se está también afirmando porque están recibiendo la escuela de la experiencia, la escuela de la prudencia, y se están afirmando. Pero su vida también, escúcheme bien, está siendo cada vez más edificada, porque en ellos está la escuela de Dios, que es la sabiduría de lo alto. Por favor, acordemos de esto. La escuela de la sabiduría, que sirve para edificar y que es la escuela divina, mire cómo trabaja de esta manera. En esta escuela nos ponen a prueba primero para después darnos una lección. Mire cómo trabaja diferente. En la escuela del mundo me ponen primero lecciones y después me dan pruebas. En la escuela de la experiencia me comparten consejos, me comparten experiencias para darme un ejemplo. Pero en la escuela de Dios la prueba es primero. Wow, ¿cómo? Sí. La prueba es primero y después viene la lección. Ahora escúcheme bien, por favor, porque cuando una prueba no se pasa, se tiene que volver a repetir. Ay.
Por eso cuando usted pase por una prueba de Dios, porque Dios es el que nos prueba, ponga atención, aprobemos la prueba, porque si no se tiene que repetir. ¿Para qué Dios permite las pruebas? Porque Él quiere formar su carácter en nosotros. Él quiere poner sus pensamientos en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Él quiere poner su carácter en mi carácter, sus palabras en mis palabras, su corazón en mi corazón, para que yo sea como Él. Por eso la prueba viene primero, para que la lección venga después. Y aquí el propósito ya no es aprender a ser alguien. Tampoco el propósito es aprender a hacer algo. Aquí el propósito es aprender a ser como Él. Gloria a Dios. Y sabe qué, amado hermano, en esta escuela nos preparan para la eternidad. Asegúrese de que sus hijos cursen esta escuela. Por eso cuando David le dijo a Salomón, ¿se acuerda? Y lo acabo de predicar: hijo, sobre toda cosa adquiere ¿qué? Sabiduría. Permítame parafrasearlo. Mira, hijo, sobre todo conocimiento, sobre toda escuela de la vida. Está bien la experiencia, está bien las carreras universitarias, todo eso está bien, se necesita. Pero la mejor de las escuelas se llama el temor de Jehová. Porque es una escuela que te va a preparar no solamente para esta vida, sino para la vida venidera, la eternidad. Por eso tenemos que aprender a pensar generacionalmente, porque después de esta vida viene otra vida. Isaías capítulo 54 versículo 13. Oiga esto: todos tus hijos serán enseñados por Jehová. Qué hermoso. ¿Y cuál va a ser el resultado de eso? Se multiplicará la paz de tus hijos. Yo quiero que a mis hijos se multiplique la paz. Pero para que eso suceda, ellos tienen que cursar la escuela divina. Todos tus hijos serán enseñados por Jehová. ¿Qué nos dice la escuela divina? Juan 17 versículo 3. Escuche esto. Me dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amado hermano, preocupémonos que conozcan nuestros hijos a nuestro Dios y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. ¿Sabe por qué? Porque esa es la escuela de la vida eterna. Si mi hijo el día de mañana se convierte en un profesional, en un ingeniero, en una persona respetada, educada, pero no conoce y honra al Dios de la vida eterna, morirá fracasado. ¿Está oyendo? Morirá fracasado. ¿Por qué? Porque aprobó las dos escuelas, dos de las tres escuelas de esta vida, pero faltó a la universidad más importante, que es la escuela de Dios, la escuela divina. Por lo tanto, no dejemos que el mundo nos cambie este patrón o esta fórmula. La fórmula, una vez más en pantalla, es esta: sabiduría para edificar, que es la escuela divina; prudencia para afirmar, que es la escuela de la experiencia;
ciencia para llenar mi casa de todo bien preciado y agradable, que es la escuela del mundo. Termino con estas palabras para cada uno de ustedes. Probablemente no tuvimos la oportunidad de cruzar la escuela de este mundo, algunos de los que estamos aquí. Probablemente no le tuvimos valor a la universidad y no tuvimos esa dicha, o no tenemos esa dicha de decir el día de hoy: soy un licenciado, soy un doctor, soy un abogado. Quizás solo aprendiste por los golpes de la vida, que te fueron enseñados a través de la experiencia. Aprendiste solamente por los consejos y los golpes que te dio esta vida. Probablemente no tuviste quizá buenos consejos de un padre, de una madre, qué sé yo. Pero escúchame bien. Pero hoy tienes la oportunidad de cursar la escuela más grande de todos los tiempos. Escucha bien, no la desprecies. Aprovéchala al máximo cada día de tu vida. Te convertirás en un hijo de Dios. Prosperarás en todo lo que hagas. Serás más que vencedor. Y escucha esto: vas a heredar todas las cosas en la eternidad. No te pierdas la escuela divina. Recuerda que David decía: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero estar en un rincón de tu casa que en un palacio de un rey, porque mejor es tu presencia que la vida. Mis labios te alabarán.